Hay algo que me ha sorprendido esta mañana. Bueno, me ha sorprendido. Y es que Dios va poniendo las enseñanzas que quiere dar a su pueblo. Esta mañana en la escuela dominical, el hermano Gustavo ha hablado de la preocupación de los padres por los hijos. Y ahora vamos a hablar de ello también. Es la tercera predicación de la enseñanza de la familia, de esa serie de la familia que llevamos, y creo que con esta terminaremos. Y es lo que pone el Señor, pero antes vamos al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa y poder abrir tu palabra, Señor, y escrita, y Señor, poner delante de ti nuestro corazón para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe para ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Amén. Vengo a tu trono de gracia en esta mañana para poner delante de ti la salud y la recuperación de nuestra hermana Yolanda, y también, Señor, para que recuperes también de la espalda a nuestra hermana Juliana. Señor, queremos que cada hermano que esté mal de salud también, como es la familia de Juan Antonio, Guadalupe, Señor, que tú toques con tu mano sanadora sobre ellos y puedan compartir también con nosotros la enseñanza que tienes cada día y cada domingo con nosotros. Señor, ayuda a cada uno que está necesitado. Da trabajo, Señor, a aquellos que no tienen, Señor, y puedan sacar su hogar adelante. Y, Señor, tú eres el que puede, Señor, porque tienes todo el poder, y te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer, porque sabemos que lo haces y creemos por fe que tú eres en el que confiamos para todo, Señor. Gracias, Señor, también por la salvación de nuestra hermana. Como dices en tu palabra, Señor, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Así que te damos las gracias también. Y si hay alguien que todavía no te conoce, Señor, que toque sus corazones y puedan aceptarte como Salvador personal. Queda con nosotros y tu Espíritu sea el que nos enseñe, Señor. Te lo pedimos y damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el título es un poco largo, pero es así. Las malas decisiones de los padres siempre traen malas consecuencias para los hijos. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a leer bastante las Escrituras, versículos, para ver en qué nos equivocamos y vernos reflejados en la palabra de Dios y no lo que enseñamos de palabra a nosotros. Hay un refrán español que dice: si me das un pez, como un día, pero si me enseñas a pescar, como todos los días. Y esto pasa con la palabra de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, es tan grande el amor de Dios que nos deja su palabra. Ahora, si tú te guías cada domingo porque lo que dice el maestro o el predicador, de lo que dice aquí, y luego llegas a casa y la pones en la estantería, vas a comer un día. Pero lo demás de la semana,
Como nos dijo esta mañana nuestro hermano Gustavo, vas a estar metido en el mundo, porque no vas a estar alimentado espiritualmente. Vamos a ir a Josué, vamos a leer bastantes versículos en esta mañana. Josué capítulo 1. Esto solo. Y el versículo 8 y 9, muy conocido por muchos de nosotros. Nos dice allí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si tú cumples este mandamiento, las cosas te van a ir bien. Y cuando tú le pidas a Dios en oración, hombre, una Mercedes Vito te la va a dar. Amén. Porque es un Dios todopoderoso. No os hace falta un coche de 7 plazas. Una Mercedes Vito. Y también el coche de 7 plazas. Amén, amén. Eso es fe. Y ya está. Pero te tienes que alimentar todos los días de la palabra de Dios. Y no dejarla en la estantería. Cumplimos los mandamientos de Dios cuando dice en Mateo 28, 19 y 20: id por todo el mundo. Vamos a ir allí. Mateo 28, los últimos versículos, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿sabéis lo que es pecado? Lo he dicho muchas veces. Lo que no le agrada a Dios. Sencillamente, todo aquello Que no le que agrada va en contra de Dios. de los mandamientos de Dios. ¿Sabéis qué es la paga del pecado? Muerte. La muerte. La muerte eterna para aquel que no tiene a Cristo como su Salvador personal. Y la muerte física puede venir a aquel creyente que no quiere cumplir sus mandamientos. Pero eso está en otras enseñanzas, pero es así. Vamos a Marcos, capítulo 5. Versículo 19. Mas Jesús se lo permitió, capítulo 5 de Marcos, versículo 19 y 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, cuando conoces a Cristo como tu Salvador personal y empiezas el discipulado y empiezas a ver cosas en la palabra de Dios, que yo aconsejo a aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal, como nuevo, es que lea Primera de Juan. Y si lo puede leer 5 veces, mejor.
Ahora, cuando damos ese paso de sentir en el corazón el primer amor y decir, mira, Cristo ha hecho maravillas en mí. No hace falta que dé ya tantas veces mi testimonio, pero en la Biblia dice que sí lo hagas. A los 33 años me convertí yo al Señor y estaba en una situación muy difícil, más de lo que pensáis, por culpa del alcohol, por culpa de la bebida. Y fueron allí unos hermanos y dijeron, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tu vida va a cambiar. Y mi vida cambió. Y cuando me dijeron, tú puedes subir al púlpito a predicar, digo, tú estás loco. Me he tirado 33 años negando a Jesucristo y ahora tú vas a venir a decirme que yo voy a enseñar. No. Pues sí, nunca digas como creyentes algo que no quieres hacer, porque Dios te va a coger como al siervo de Abraham y te va a mandar con 10 camellos a beber agua. Te lo digo en serio. Y así podíamos estar versículo tras versículo, mandamiento tras mandamiento, y nos tiraríamos todo el día. Pero también hablo yo mal. Ahora, si queremos que nuestras familias conozcan a Cristo como su Salvador personal, debemos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, como hemos dicho, en nuestros hogares. Vamos a Deuteronomio 6:6. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 6 y 7 y veremos lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Un poquito más atrás, en el capítulo 4 y el versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estos son mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos sentamos a la mesa en familia a comer? ¿Oramos? ¿Damos ejemplo? ¿Tenemos devocionales en familia? No estamos dando ejemplo, nos estamos metiendo en el mundo. Hermano, nosotros, y lo hemos hablado ahora últimamente, Marcos y yo, para volverlo a coger. Orábamos siempre en desayunos y comidas y cenas. Pero llegó un momento que llegaban familiares a casa y parecía que se burlaban. Le dije a María, no quiero que sea una cosa de repetición, una cosa que se burlen y eso, y lo vamos a dejar y orar nosotros. ¿Sabéis lo que he hecho yo con eso? Que mis hijos no tengan el testimonio que tienen que tener y nosotros no parar a orar al Señor. Y ahora, hace una semana así, digo, vamos a tener que recuperar otra vez esto, porque no es bueno que el pecado entre en nosotros. No es nada bueno. Hermanos, esto no es para alimentarnos solo los domingos. Esto es para alimentarnos todos los días, porque como dice, y no lo tengo apuntado, pero lo voy a ir allí, Hebreos capítulo 12,
Dios la ha puesto en mi cabeza. Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, tenemos que ser como el testimonio que ha dado nuestro hermano Gustavo a los 12 o 14 años, delante de una profesora, y decirle, eso es mentira, eso es pecado y no lo vamos a hacer. Vamos a volver otra vez a orar al Señor, que es el que tiene el poder y es el que me da los mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestros hogares. Las decisiones de hombres de Dios, decisiones que tomaron hombres de Dios y trajeron consecuencias a sus hijos. Tengo 3 ejemplos de las Escrituras. Hombres de Dios. El primero, Noé, como hemos leído en los tiempos atrás. Dios anduvo con él, Dios habló con él y Dios le mandó un mandamiento y le dijo, haz un arca, mientras nacieron sus 3 hijos. Y estuvo con ellos 100 años aproximadamente enseñándolos antes de ir al arca. El arca, como se dijo aquí el pastor, es tipología de Cristo. Y en Juan 19 dice, Él fue el que cerró la puerta del arca. Dios cerró la puerta del arca, no nadie, sino Él. Y mirad, en Juan, el capítulo 10, y el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y un poquito más adelante, en el versículo 14, y el capítulo 14 y el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El arca era la tipología de Cristo. Y Dios cerró esa puerta con los que entraron dentro. ¿Y sabéis qué es eso? ¿Qué significa? Que fueron salvos. Que fueron salvos. Cuando terminó el diluvio y salieron, abrió Dios la puerta. Abrió Dios la puerta. Se relajaron, Dios les dio mandamiento. Les dijo, mira, tendrán el verano, el invierno, primavera y otoño. Habrá simiente de todas las clases en la tierra. Noé se relaja y planta una viña. Sale la uva y hace vino. Prueba el vino, le gusta y se emborracha. En su tienda se desnuda y allí se queda. ¿Había contado con Dios? No. Para plantar la viña. A los hijos les dijo, id y multiplicaros, procread y multiplicaros. Y uno de los hijos hizo a Levítico 18, uno de los hijos
¿Dónde está? Aquí. En el capítulo 18 ve a su padre desnudo y se ríe y se lo toma a broma y va a decírselo a sus hermanos. Y mirad lo que dice en el capítulo 18 de Levítico, el versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Cam había pecado. Pero si nos vamos a Génesis, el capítulo 9, mirad, qué detalle hay aquí, el versículo del 20 al 25. Bueno, plantó una viña. En el versículo 22 vamos a empezar. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sef y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Cumplieron los mandamientos, o sea que los tres hijos estaban enseñados por su padre los mandamientos de Dios, porque en esos 100 años que estuvo construyendo aproximadamente el arca, les estuvo enseñando. Tenía oración en las comidas, tenía devocionales en familia y leían la palabra de Dios entonces lo que tuvieran. Estaban enseñados o por revelación. Bien. Ahora, en el versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Cómo se llamaba el hijo de Noé? Cam. Aquí no maldice al hijo. ¿Por qué? Al pueblo. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al nieto? A su descendencia. No, al pueblo. Porque maldice a toda la descendencia desde Canaán. ¿Qué pasa aquí? Que Cam fue al arca y pasó por la puerta que es Jesucristo y tenía la vida eterna. Aunque ha pecado, como ha dicho el pastor esta mañana, puedes confesarlo, pero sigues con la vida eterna. Pero le dice, maldito seas Canaán, maldita sea toda tu descendencia de Cam. Fijaros bien el error que comete el padre y las consecuencias que trae a los hijos y a los hijos de los hijos. Démonos cuenta, por nada más alimentarnos de la palabra de Dios un día. Si nos alimentamos todos los días, estamos espiritualmente en comunión con Dios. El siguiente fue Elí, un sacerdote del pueblo y un juez del pueblo. En Primera de Samuel, capítulo 2, ahí es donde vamos a estar ya. Y el versículo 12. No, perdón. El capítulo 2. ¿Cómo he puesto yo esto? Capítulo 2, versículo
Sí, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Un sacerdote que está juzgando al pueblo de Dios y sus hijos no tienen conocimiento de Jehová. Y ahora te pregunto, ¿cuántas horas en casa? ¿Cuánto pasas con la Biblia abierta, estudiándola encima de la mesa? ¿Con tu esposa, con tus hijos? O mejor dicho, ¿cuánto pasamos? ¿Cuántas veces nos equivocamos como padres y las consecuencias son para los hijos? Hermanos, me cuesta ver la familia que hemos sido y no ver a mis hijos aquí, por culpa de nuestra rebeldía, por culpa de no contar primero con Dios. Amén. Por culpa de las decisiones tomadas, no haber parado y haber orado a Dios y esperar a que contestara. Versículo 17 del capítulo 2 de Samuel dice: Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era triste todo esto. Un maestro que estaba enseñando a un pueblo y tenía a los hijos abandonados de la palabra de Dios. Las malas decisiones nos traen estas consecuencias. Y el último, Samuel, el profeta Samuel. Hemos oído hablar de él muchas veces, con David, con Saúl. Y mirad, en el capítulo 8 de este libro, de Primera de Samuel, y los versículos del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Otros hijos de hombres fieles a Dios, que se preocuparon más de las enseñanzas al pueblo que de su familia. Y a los maestros nos pasa muchas veces eso, y a los pastores. Tanto nos metemos en las cosas de la iglesia, en enseñar al pueblo, que nos olvidamos muchas veces de verdaderamente el mandamiento que tenemos como mayordomos de Dios. Primero tu familia. Primero tu familia. Y después lo que te llame Dios a hacer. Pero primero tu familia, hermano. Preparando este mensaje, me he tenido que clavar de rodillas, hermanos, y pedir a Dios perdón por lo que yo, o por lo que me ha pasado con mi familia. Hoy en día, gracias a Dios, las oraciones se están volviendo, ¿sabes? Poco a poco. Mi hija Ana hoy no estaba porque estaba con cumpleaños de fiesta. Mi hijo está empezando a venir. Y damos gracias a Dios. La otra está en Madrid, no puede. Pero muchas veces, cuando pasas por la palabra de Dios y ves estas cosas, dices, Señor, ¿qué estoy haciendo? Hermanos,
es más serio de lo que pensamos. ¿Te imaginas que tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal y un hijo tuyo, porque no hayas tenido enseñanzas para él, se vaya al mundo? Y el día que muera si no ha aceptado a Cristo, según la palabra de Dios, condenación eterna, mientras tú estás en el cielo. Josué me vais a perdonar, me quedan 5 minutos nomás. Eso cuando lo dicen los que predican malo. Josué 24. Hermanos, si te doy un pez, comes un día. Si te enseño a pescar, comes todos los días. Y hoy nos está enseñando la palabra de Dios a alimentarnos espiritualmente todos los días. ¿Qué problema tienes? Hay solución. Versículo 14 del capítulo 24 de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Estaban sirviendo a Jehová. El pueblo que estaba con Josué estaba sirviendo a Jehová. Pero cuando les dio la tierra prometida, les dijo Dios: quitad todas las tribus de en medio de vosotros para que viváis. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? No lo quitó. O sea, hermanos, somos el pueblo de Dios, y lo que enseña y se enseña de la palabra de Dios desde aquí, si tú no lo haces, esos mandamientos, estás metido en el mundo con esas tribus pecadoras y con esos ídolos a cuales adoran, como han dicho esta mañana en la escuela dominical. ¿Y qué pasa? Un poquito más adelante, Jueces, capítulo 2 y el versículo 10. ¿Qué puede pasar? Por meternos en el mundo. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, esto es triste, que no conocía a Jehová. Que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho con su pueblo. Por meterse en el mundo. Hay una doctrina, hermanos, que no se predica mucho, y es la doctrina de la separación. Y no se cumple mucho. Y no hace falta que vayáis aquí, no vamos a ir por tiempo. En 1 de Juan 2, 16 y 17 dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En Romanos 12, 1 y 2, el pueblo de Dios ha sido llamado a santidad, a justicia, a pureza y fe, para ganar al mundo para Cristo. En 2 de Corintios 6, 14 y 16, la Iglesia debe separarse y no conformarse al mundo. Y este es uno de los grandes principios. Hermanos, digo esto. Día a día nos vemos enfrentados a decisiones
que tenemos que tomar. Nos vemos enfrentados a decisiones en quién confiar. Nos vemos enfrentados a tomar decisiones quién es mi amistad, mi amigo verdadero. Nos vemos enfrentados a tomar decisiones de trabajo y de muchas cosas más, como responsables de nuestra familia. Si no contamos con Dios y nos alimentamos nada más un día de las cosas de Dios, no podemos sacar nuestra familia adelante. Y quien lo va a pagar va a ser nuestros hijos.